Buenas, ¿cómo andan? Bueno, un poco la idea de grabar este video era porque en el grupo de estudio que hicimos el viernes, bueno, tuvimos algunos problemas para grabarlo, así que vamos a ver algunas cosas del tema nuevo de física, que sería los fenómenos térmicos en la construcción, y del trabajo práctico, sobre todo el trabajo práctico 2.1, eh, que bueno, vamos a empezar, voy a ir explicando más o menos lo que hicimos en el grupo, de forma resumida, para los que no pudieron estar. Básicamente, bueno, habíamos empezado con el primer punto, que dice un equipo de acondicionamiento de aire tiene un rango de selección de temperatura entre 61 Fahrenheit y 86 Fahrenheit. Determinar a qué temperaturas en escala de Celsius corresponden. Entonces para eso habíamos ido al apunte de física, de notas de clase 2, a la página, acá, a la página 8 y página 9 de las escalas termométricas. Y acá están las relaciones entre las escalas y las fórmulas para pasar. Esta sería para pasar de Kelvin a Celsius y esta para pasar de Fahrenheit a Celsius. Entonces, bueno, hemos tomado esa fórmula y acá resolvimos que la temperatura en Celsius de 61 grados Fahrenheit era 5 novenos por 61 Fahrenheit menos 32 y nos daba 16,11 grados Celsius, que era la respuesta que iba acá. Y habíamos hecho después lo mismo con 86 grados Fahrenheit y nos daba 30 grados Celsius. Así que bueno, eso lo íbamos completando. Lo voy haciendo también acá, así ya queda. 16,11 Celsius y 30 Celsius. Después, bueno, habíamos visto que eso también, si queríamos pasar al revés de Celsius a Fahrenheit o de Celsius a Kelvin, lo que hacíamos era despejar estas fórmulas, este valor o este valor. Después hemos pasado al punto 2, que dice que una habitación de 4 metros por 10 metros por 3 metros se encuentra a 12 grados Celsius. Para calentar la masa de aire interior y elevar su temperatura a 20 grados Celsius, a cuál será la cantidad de calor que deberá suministrarse. Y nos da el calor específico del aire y la densidad del aire. Habíamos visto que la fórmula, en este caso que se utiliza, es la de calor sensible, que es calor igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura, que siempre es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, bueno, ahí en base a la densidad, que habíamos visto que la densidad es masa sobre volumen, lo que hacemos es despejar la masa para poder calcularla y usarla en la fórmula. Entonces la densidad ya nos la da el ejercicio. Dice que la densidad del aire es 1,22 kilogramos sobre metro cúbico. Y lo que hacemos es sacar el volumen con las medidas del local, 4 metros por 10 metros por 3 metros, nos daba 120 metros cúbicos. Ahí hacíamos la masa, digamos acá el volumen pasaba multiplicando y nos quedaba densidad por volumen. 1,22 por 120 metros cúbicos nos daba 146,4 kilogramos. Después volvíamos a la fórmula esta, hacíamos 146,4 kilogramos por 0,24 kilocalorías sobre kilogramo por Celsius, que era el calor específico del aire, que eso nos lo da acá como dato el ejercicio. Y lo hacemos por el delta T, que dijimos que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Eso es también un dato. Dice que el aire pasa de 12 grados a 20 grados. Eso nos daba 281,08 kilocalorías. Después del punto B nos pide, dice, tomando la información de la factura de gas de su vivienda, calcular los metros cúbicos de gas consumidos con el calor de combustión indicado en su factura y con el valor nominal de 9300 kilocalorías sobre metro cúbico. Tener en cuenta que para calentar la habitación se emplea una estufa de tiro balanceado alimentada con gas natural, con un rendimiento del 60%. Entonces, acá nosotros lo hemos hecho con el valor nominal de 9300
pero podemos hacerlo con ambos. Ahí lo que habíamos explicado era que el calor de combustión, para el caso de los gases, es el calor que va a emitir ese gas al ser combustionado, digamos, sobre el volumen de gas. Y el calor de combustión en el caso de un combustible sólido es el calor que yo extraigo de ahí sobre la masa. Y que el rendimiento se puede considerar el calor entregado sobre el calor consumido o la potencia entregada sobre la potencia consumida. En este caso vamos a usar el calor. Entonces, el calor entregado es el que necesitamos para calentar el local, es 281,08 kilocalorías, o sea, el resultado del punto anterior. Ahí despejamos de la fórmula de rendimiento, despejamos y nos queda calor consumido igual a calor entregado sobre rendimiento. O sea, 281,08 kilocalorías sobre 0,6, ya que el rendimiento era del 60%, lo ponemos así como un factor. Y eso nos daba 468,46 kilocalorías. Acá, bueno, tomando el calor de combustión nominal, nos quedaba, hacíamos de la fórmula de acá arriba, lo que hacemos es despejar el volumen. Lo que queremos saber acá es el volumen de gas que necesitamos para llegar a esa cantidad de calor. Entonces al despejarlo nos queda volumen igual a calor sobre calor de combustión. Hacemos 468,46 kilocalorías sobre 9300 kilocalorías sobre metro cúbico, nos queda 0,05 metro cúbico. Si hacemos lo mismo, pero con el valor de la factura, eso si ustedes ven bueno, voy a tomar la que está de ejemplo acá, pero ustedes deberían tomarla de su casa. El calor de combustión aparece acá. Es calorías suministradas. 9434. Entonces ahí reemplazamos este valor. Vamos a hacer la cuenta. 468,46 dividido 9434 nos queda prácticamente lo mismo. Si queremos hacerlo más exacto sería 0,49. Y en este caso seguramente también nos dé así, ya que la diferencia es mínima. Bueno, ahí nos da un poquito más, o sea que podemos ponerlo así, para que tenga alguna diferencia. Entonces si lo completamos, acá, bueno, tenemos algunas dudas en relación a cómo se llenaba eso en la planilla. Según lo que entiendo, el primer valor acá sería el gas consumido según la factura, o sea 0,049, y el consumo equivalente sería con el valor nominal, o sea 0,05. Esto va a ir en metros cúbicos. Por último, nos pedía calcular el valor monetario del gas consumido siguiendo las indicaciones de lectura de la factura que se detallan en la hoja siguiente. Eso se refería a lo que aparece acá, ¿no? Acá está toda la información de cómo leer la factura. El costo del metro cúbico aparece acá, 10,07. Perdón, 10,707359. Nosotros, bueno, lo habíamos redondeado y nos quedaba que el costo era 0,05 metro cúbico, que es lo que habíamos tomado del volumen de gas consumido, por el valor del metro cúbico, que era 10,7, nos daba 0,54. Bien, y por último, la parte de cambio de estado. Habíamos visto, acá lo que nos dice es determinar la cantidad de calor que debe suministrar a una masa de 10 litros de agua a menos 10 grados para transformarla en vapor de agua a 110 grados. Y nos da los calores específicos de hielo, agua y vapor, el calor de fusión, que es cuando pasamos de hielo a agua, y el calor de vaporización, que es cuando pasamos de agua a vapor. Entonces ahí hacemos un gráfico de este tipo, que si ustedes lo ven en el apunte también está este gráfico, que lo pueden encontrar en la página, ya les digo, acá, en la página 15.
Página 14 y 15 hay un ejercicio explicado de cómo hacer, cómo calcular el calor que hace falta para transformar un hielo. Para transformar 10 gramos de hielo que están a menos 10 grados en vapor a 100 grados. Entonces lo que vimos es que se da un proceso, o sea, que tenemos que analizar todo el proceso que se va dando. En este caso nosotros tenemos que pasar de 10 litros de agua a menos 10 grados hasta vapor de agua a 110. Entonces vimos que en 0 grados y en 100 grados se dan los cambios de estado. Porque 0 grados es el punto de fusión del hielo, que se transforma el hielo en agua, y 100 grados es el punto de fusión del agua, que se transforma el punto, perdón, de vaporización del agua, que se transforma de agua en vapor. Entonces, tenemos en total 5 periodos, que son los 5 periodos posibles que tenemos en este tipo de casos. Primero, el Q1 va a ser para llevar el hielo de menos 10 a 0. O sea, en todo ese tramo tenemos solamente hielo que pasa de esa temperatura. No hay cambio de estado, solamente hay cambio de temperatura. En el Q2 tenemos el pasaje de hielo a 0 grados hasta agua a 0 grados. O sea, no hay cambio de estado, perdón, no hay cambio de temperatura, pero sí hay cambio de estado. En el Q3 el agua pasa de 0 grados a 100 grados. De nuevo, no hay cambio de estado, pero sí hay cambio de temperatura. En el Q4 a 100 grados pasamos de agua a 100 grados a vapor a 100 grados. Hay cambio de estado, no hay cambio de temperatura. Y en el Q5 el vapor pasa de 100 grados a 110 grados. Entonces, los periodos Q1, Q3 y Q5, que marqué en rojo, son aquellos donde hay cambio de temperatura, pero no hay cambio de estado. A eso se le llama calor sensible, y la fórmula que se utiliza es esta. Calor igual a masa por calor específico por diferencia de temperatura, que siempre es temperatura final menos temperatura inicial. Hay que tener en cuenta, o sea, esta es la misma fórmula que habíamos utilizado en el ejercicio anterior para calcular el cambio de temperatura del aire. En el caso de Q2 y Q4 no hay cambio de temperatura, pero hay cambio de estado. Es decir, yo voy a estar aportando calor, pero no va a haber un cambio de temperatura. A eso se le llama calor latente y se calcula como M por L. L sería el valor que nos da acá, que es el calor de fusión o el calor de vaporización, y M va a ser la masa. Entonces, la masa eran 10 kilogramos, ya que un litro de agua es 1 kilogramo. Entonces tenemos 10 kilogramos y vamos resolviendo. El Q1 hacemos la masa, que son 10 kilogramos, por el calor específico del hielo, que lo sacamos de acá arriba, por la diferencia de temperatura, que es 0 grados menos 10 grados. O sea, nos da 10 grados positivo. Eso es así ya que se toma la temperatura final de ese tramo Q1. La temperatura final es 0, menos la temperatura inicial, que es menos 10. Nos queda 0 menos menos 10. Entonces nos queda 10 por 0,5 por 10, son 50 calorías. En el caso de Q2, LF es el calor de fusión, que lo da el ejercicio, que son 80 kilogramos sobre 80 kilocalorías sobre kilogramo por 10 kilogramos. Son 800 kilocalorías. En el caso de Q3 volvemos a usar la fórmula de calor sensible. Acá el calor específico va a ser 1 kilocaloría sobre kilogramo por Celsius, que es el calor específico del agua. Y el delta T va a ser 100 grados, que es donde termina el periodo Q3, menos 0 grados, que es la temperatura inicial del periodo Q3. Todo eso nos da 1000 kilocalorías. El Q4 es el calor de vaporización por la masa. O sea, 540 kilocalorías sobre kilogramo por 10 kilogramos. Son 5400 kilocalorías. Y por último, el Q5, para pasar de vapor a 100 grados a vapor a 110 grados, va a ser la masa, de nuevo la fórmula de calor sensible, nos queda 10 kilogramos por 0,48 kilocalorías sobre kilogramo por Celsius, que lo tomamos de acá, del calor específico del vapor, por temperatura final, que es 110, menos temperatura inicial, que son 100 grados. O sea que nos quedan 48 kilocalorías. Para sacar el calor total, que va a ser todo esto que tenemos que medir acá, desde que empezamos hasta que terminamos, sumamos todos los Q. De Q1 hasta Q5 y nos quedan 7298 kilocalorías. Vamos a ir completando el gráfico.
acá lo que vamos a ir poniendo es el proceso que se va haciendo. El primer proceso va a ser el hielo de menos 10 grados a 0 grados. Y dijimos que eran 50 kilocalorías. El segundo proceso, el Q2, va a ser para pasar de hielo a agua. O sea, fusión. Son 800 kilocalorías. El tercer proceso, el Q3, es agua de 0 grados a 100 grados. Y son 1000 kilocalorías. El cuarto proceso es la vaporización de agua en vapor. Y son 5400 kilocalorías. Y por último, el vapor de 100 grados a 110 grados. Y son 48 kilocalorías. Y el total son 7298 kilocalorías. Así que ahí estaría completo. Siempre en este tipo de ejercicios es muy importante hacer un gráfico de este tipo, que sería de calor en función de la temperatura, para poder ver cómo sean estos periodos. Siempre en el caso del agua, en 0 grados y 100 grados vamos a tener cambios de estado. Y el resto de los periodos, Q1, Q3 y Q5 en este caso, va a haber cambio de temperatura, pero no va a haber cambio de estado. Así que bueno, espero que les haya servido. Bueno, esperemos la próxima poder grabarlo como corresponde. Y bueno, por el grupo de WhatsApp pueden ir haciendo preguntas. Y si no, la semana que viene, el viernes, vamos a estar haciendo otro grupo de estudio. Así que bueno, nos estamos viendo.